Bien, para poner en práctica la interacción entre formularios, vamos a modificar nuestra interfaz de los formularios para aprovechar el formulario que tenemos de maestro lista y mandar a llamar al formulario de mantenimiento de maestro. Es un tipo de interfaz muy común en donde se presenta un formulario con un listado de registros y el mantenimiento de esos registros se hace en un formulario diferente. Pero en lugar de trabajar con el formulario JFrame, vamos a crear uno de tipo JDialog para poder que sea más eficiente el proceso. Entonces vamos a crear un JDialog. Vamos a colocarle FRM maestro dialog. En en el paquete de vista. Y vamos a diseñar una interfaz similar a la que teníamos. Código. El código. No, no, dirección. Dirección. Teléfono. Teléfono. XP. No vamos a colocar un botón de recuperar porque le vamos a enviar los datos desde el formulario o lo vamos a hacer interactuar con el formulario del listado y no vamos a poner un botón de insertar, modificar y eliminar, sino que solo vamos a colocar dos botones. Aceptar o salvar. Salvar. Y cancelar. Cancelar. Ok.
Nos fijamos que el JDialog tenga en el option pane el dispose. Ok. Ahora recordemos el formulario de maestro. Aquí lo teníamos. Y que básicamente lo que hacíamos era, dentro de estos botones, mandar a llamar las diferentes acciones. Y lo que sí vamos a necesitar es una variable control maestro para poder mandar a llamar eso. Entonces, vamos a eso. Vamos a definir una variable control maestro llamada control. Obviamente vamos a necesitar importar el paquete de modelo. Paquete controlador, perdón. Ahí está. Después del init hay que crear el objeto con el que vamos a controlar. Control va a ser igual a new. Control maestro. Bueno, él toma por omisión. No son en ese orden, ¿verdad? Recibe el orden en que tiene que recibir el constructor son creo que no le puse nombre a TXT para que lo darle maestro ID para que sea, para que lo intuya, ¿verdad? Ayudémosle al editor. Okay. Entonces, ahí ya le ayudamos, él busca JTextfield que tengan el mismo nombre. Ahora, vamos a necesitar enviarle parámetros a este formulario, ¿verdad? Entonces, vamos a crear public void parámetros. ¿Qué parámetros le voy a enviar? Bueno, le voy a enviar el, el ID del maestro que andamos buscando. Maestro ID. Y vamos a necesitar una variable que me diga qué tipo de acción vamos a realizar. Entonces, vamos a definir una variable de tipo string, o sea, acción. Igual. Ok, entonces, recordemos que este formulario el controlador básicamente lo que hacía era interactuar con los JTextfield, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es el valor del ID que andamos buscando, recuperar, colocárselo al JTextfield y después recuperar. Entonces, voy a decir que TXT de entonces text. Recuerden que en el formulario de maestro lo que hacíamos era escribir el número en el JText y después presionar el botón, ¿verdad? Bueno, en este caso el ID que andamos buscando lo vamos a recibir como parámetro. Entonces en este caso va a ser maestro ID más. Y una vez que ya tengamos el JText lleno, entonces vamos a recuperar control punto el maestro. Vamos a ir, como dice, vamos a ir por parte. Entonces vamos ahora al maestro lista. Vamos a agregar en este maestro lista un botón de adicionar, un botón de modificar y un botón de eliminar. Adicionar, modificar
Y lo vamos a cambiarlo. Modificar. CMD. Ok. Entonces, vamos a crear un método para recuperar, para saber cuál es el número, el ID del maestro que tenemos seleccionado. Bien, entonces, vamos a decir public int get maestro ID. ¿Ok? Y ese get maestro ID, lo único que va a hacer es definir un string maestro por maestro. Vamos a poner, va a ser igual a que, bueno, a lo que tengamos en nuestro JTable, get value add, lo que tengamos en la fila seleccionada de ese JTable, selected row, okay, en la columna 0. Y eso nos lo devuelve como un objeto, lo vamos a convertir a un string. Y vamos a retornar ¿ok? Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esto? Bueno, vamos a empezar con el botón de modificar. Y el botón de modificar lo que va a hacer es, vamos a llamar, a instanciar el formulario maestro diálogo, frm, igual a new, frm, maestro diálogo, luego le vamos a pasar como parámetro. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? Bueno, el código de maestro, que ya creamos un método aquí que se llame get, que ese método lo que va a hacer es seleccionar el ID de la fila seleccionada y convertirlo en un entero. O sea, get maestro ID. Y luego poner visible el formulario. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Vamos a seleccionar. Me aparece seleccionado el recuperado esa fila. Si yo selecciono esta, me aparece seleccionada la fila 2. Y el botón salvar en este caso debería salvarme los cambios que yo hago. Si yo tengo seleccionado, es lo mismo. Bueno, en el caso de, ok, en el caso de eliminar, inicialmente tiene que ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, no deberíamos de tener diferencias inicialmente en él. Entonces vamos a colocarlo para ver que ambos funcionan. No, entonces, si yo selecciono y le doy modificar,
me abre el formulario con el maestro seleccionado, y si le doy 2 y le doy a eliminar, también me abre con el maestro seleccionado. Ahora, el formulario, bueno, ya sabemos, ¿verdad? El formulario seleccionado tiene que saber, porque ahorita ambos están llamando al mismo método, pero el formulario diálogo debe saber si este formulario lo está llamando en modalidad para que modifique esa fila o para que la elimine. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es agregarle ese parámetro a nuestro formulario, ¿no? Ya recibimos primero el código del maestro para saber qué es lo que andamos buscando. Ahora vamos a decirle qué tipo de acción queremos que realice. Entonces le vamos a decir acción igual a, perdón, string acción. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir que this.acción, o sea, como le colocamos el mismo nombre a ambos argumentos, perdón, a ambas variables, tanto al argumento como a la variable global, entonces cuando nos queramos referir a la variable global, tenemos que anteponerle el nombre this. Entonces, this igual a acción. Y nosotros eh, podemos colocar aquí if acción igual a D, digamos. Entonces yo puedo decir set text eliminar maestro. ¿Ok? O podemos hacerlo con un switch si quisiéramos, ¿verdad? Eso ya es. Perfecto, en este caso podemos poner eliminar maestro. Else modificar maestro. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el botón salvar? Bueno, en el botón salvar tenemos que decir nosotros. Hámelo con un switch. If acción igual a D, entonces nosotros vamos a hacer control punto del maestro. Else. Aquí debe ser un igual. ¿Verdad? Control punto update maestro. Entonces, cuando sea insertar, vamos a buscar algún otro. Entonces aquí, if si lo enviamos la letra D, entonces eliminar, si no modificar. Bien, ahora también nosotros tenemos que tener, bueno, ya bueno, comprobemos esa modificación que acabamos de hacer. Vamos a maestro lista. No la vamos a ejecutar completamente, pero vamos a ir viendo cómo avanzan los. Uy. Ah, ok. Aquí tenemos el problema que le agregamos un nuevo parámetro, ¿verdad? Al método parámetros. Entonces, tenemos que completarlo. Y le voy a decir yo que en
en el modificar, pues le voy a enviar como parámetro la U de update. Y en el de eliminar, le voy a mandar la D de delete. Es el segundo parámetro que agregamos. Entonces 6. Ok, vamos a ver. Yo selecciono. Ok, ven, ahí me dice modificar maestro. Y si le doy acá, eliminar maestro. Ok. No lo vamos a probar todavía porque nos hace falta. Ahora, ¿y qué pasa cuando entremos en modalidad de edición? Bueno, cuando querramos que el formulario entre en modalidad de edición, ok, eh, bueno, podemos aprovechar esta lógica que ya tenemos aquí. No es muy recomendable andar haciendo copy-paste, ¿verdad? Pero con la finalidad de que el video no quede tan largo. ¿Por qué no recomiendo? Creo que ya lo he mencionado, por el hecho de que a veces nos ahorramos una línea de código o el tiempo de unas líneas de código, pero si se nos olvida modificar algo, después es más el tiempo que se pierde. Entonces vamos a ver. Aquí este adicionar va a, a variar porque yo no quiero que me recupere un registro. Entonces lo que voy a hacer, yo normalmente acostumbro que le envío como parámetro -1 porque yo sé que no va a haber ningún maestro -1. Entonces le vamos a dar aquí I de insert, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver qué cambio tiene que ocurrir en el maestro diálogo. Bueno, lo, lo siguiente que debe de ocurrir es que estas acciones, estas de recuperar el maestro, bueno, la de acción creo que sí, sí estaría correcto que lo ejecutara siempre, ¿verdad? Pero esto de recuperar el maestro solo debería de ocurrir cuando es una modificación o una eliminación, pero cuando es una inserción, el formulario debería parecer vacío, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí y acción igual a y, o sea, si es una inserción, no, mejor que esto lo haga solo si el formulario está entrando en modalidad de diferente inserción, que serían, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que si el formulario lo estamos llamando para insertar, el valor de acción será ahí y todo esto no va a ocurrir. Por lo tanto, el formulario va a estar con los formularios vacíos, ¿verdad? Con los JTextil vacíos. Vamos a ver si es cierto. Ah, ahí me disculpan si yo eh, pruebo cada cambio que hago, ¿verdad? Pero eso es una técnica que a mí me gusta hacer para no programar mucho y encontrar un error y después se dificulta más, ¿verdad? Entonces, miren, en este caso, perdón, creo que estoy ejecutando el que no es, este es, 6. Vamos a ver, entonces vamos a volver a ver si eso que hicimos no modificó nuestras. Vamos a ver, modificar. Ahí está, modificar maestro. Eliminar. Ahí está, eliminar maestro. Entonces ahora veamos qué pasa si le damos a adicionar. ¿Ok?
no hay un título, pues no lo colocamos, ¿verdad? Pero vea, lo importante es que los textiles están vacíos. Ahora, fíjese bien, dependiendo de lo que ocurra acá, ya sea que nosotros salvemos la fila o no la salvemos, esa acción tiene que ser interpretada por el formulario. Por eso es importante que este sea un J-diálogo, porque dependiendo de lo que ocurra en este formulario, en este diálogo, nos tocará hacer una acción sobre el formulario, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos, o que el código el flujo de la ejecución haga una pausa y espere a que ocurra lo que deba de ocurrir en el JDialog, ¿verdad? Si nosotros le damos cancelar, pues no debería de ocurrir nada, pero si le damos salvar, entonces muy probablemente acá debería de cambiar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que este formulario, una vez terminado, pueda informarle al formulario o lista que ocurrió o no ocurrió una acción. Entonces, vamos a eso ahorita. Vamos a colocarle a nuestro formulario de maestro detalle, maestro diálogo, perdón. Vamos a colocarle una variable que sea booleana. Boolean y le podemos poner salvar. ¿Sí? Y por omisión la vamos a poner en falso. Y vamos a colocar acá un método que me sirva para saber el valor de esa propiedad. Entonces, public boolean get, get salvar. Y lo único que va a hacer es devolvernos el valor de la variable salvar. A esto se le llama una variable bandera, ¿verdad? Una variable que nosotros utilizamos para informar el estado de algo. Entonces, ¿dónde va a cambiar el botón salvar? Ahorita está en falso porque por omisión no ha ocurrido nada. ¿Dónde va a cambiar? Bueno, cuando presionemos el botón salvar. Lo último que va a ocurrir en ese botón salvar es cambiarle el valor a la variable. Entonces, el valor salvar será verdadero solo si ocurrió un cambio. ¿Okay? Entonces, si nosotros le damos al botón cancelar, eh, bueno, vamos a deshabilitar esto porque no lo queremos ejecutar ahorita para poder interactuar con el acá. Mire, vamos a colocar en cualquiera puede ser. Acá hagámoslo. Okay, pues vamos para que veamos que el formulario de diálogo nos va a informar si ocurrió o no un cambio. Entonces démosle el botón adicionar. Si yo le doy cancelar, quiere decir que no hubo ningún cambio, el J Option Pay me debe volver falso. Bueno, no le hemos puesto al... Vamos a ver, creo que sí ya lo habíamos hecho. Bueno, esto no lo hemos disposed. Pero vamos a ver, y en el formulario lista, ¿en dónde estamos mandando?
Creo que sí, por esto, pero vamos a ver. Ah, algo que nos hace falta. Aquí lo vamos a... Que después de salvar, el botón salvar también queremos que cierre el formulario, ¿verdad? Ambos botones van a cerrar el formulario. Ah, sí, aquí tenemos un error que no es el formulario, no es el salvar, ¿verdad? Sino que es el get salvar. Porque se puede directamente, pero esa propiedad debería ser privada. Ya la vamos a cambiar. Bueno, cambiémosla ahorita. Es así como lo teníamos, voy a acá. Eso es un error, ¿verdad? Porque esta es una propiedad, es una variable que afecta el funcionamiento directamente, ¿verdad? Entonces, no debería de ser pública, ¿no? Todas estas, tanto la acción como el control, no deberían de ser públicas, deberían de ser privadas para llevar ¿ok? Más que por funcionalidad, por buena práctica de programación, ¿verdad? Entonces, obviamente el botón, la variable salvar ya no está disponible. Debería ser el método get salvar, correcto. Ahora vamos a ejecutarlo y en eliminarlo tengo, por eso no acá. Entonces vamos a ver, si yo le doy cancelar, es falso, no hubo ningún cambio. Ahora, si por el contrario yo le doy a salvar, true. O sea, ese método es el que me va a decir a mí si aquí hubo o no hubo un cambio. Si yo le doy, si yo lo cierro con cancelar, quiere decir que no hubo ningún cambio, entonces la variable estará en falso. Si yo lo cierro con salvar, entonces quiere decir que sí hubo un cambio y debería de estar en true. Bien, ya sabemos, ya vimos que funciona eso. Ya estamos casi por terminar. Ahora, lo siguiente, y es casi lo último que vamos a hacer en el formulario de diálogo, es, más que en el diálogo, es que ese formulario de diálogo me va a insertar o a modificar o a actualizar. Y recordemos que el JList, el formulario maestro lista, tiene los datos cargados. Entonces, nosotros podemos hacer, después de cada acción, volver a cargar los datos del formulario, ¿verdad? Ya tenemos un método que lo hace. De hecho, lo podemos hacer, pero vamos a ver que no es la opción más mejor, como dicen en mi pueblo. Digamos que, ok, y nos falta aquí entonces el botón salvar. La última que nos haría falta colocarle a este botón, ¿ok? Es, vamos a colocarle aquí, if acción igual a y, entonces control punto insertar maestro. De lo contrario, ¿ok? O sea, el,
El botón salvar va a ser o una inserción o una eliminación o una modificación dependiendo de qué parámetro le hayamos enviado desde el formulario maestro lista. Entonces, fíjese bien, aunque no es lo óptimo, yo pudiera, después de que, vamos a con con el de insertar, digamos, con el de insertar, o con todos incluso, vamos a hacerlo. Yo pudiera hacer if frm.get salvar, nosotros podríamos volver a ejecutar, nosotros podríamos volver a ejecutar toda esta acción. ¿Eh? Lo voy a hacer con uno nada más. Bueno, lo voy a hacer solo con, para que veamos que es factible, mas no es lo ideal. Yo pudiera volver a cargar dentro del JTable la información. Vamos a ver. Debería de funcionar. Vamos a adicionar un nuevo maestro, digamos que el maestro número 4 y el maestro María Castro, que vive en San Pedro Sula, cuyo teléfono es el 2510-2020 y su estado civil es soltero. Vamos a ver primero si se insertó la fila. Lo cerré y lo volví. Ahí está, mire, se insertó la fila. ¿Ok? No funcionó la lógica esa, pero hay una manera más, bueno, aunque podemos invertir el tiempo en, en hacer que este trabaje, pero el estar conectándose a la base de datos por un cambio que ocurrió, por un cambio en una fila, aunque es funcional, no es lo más eficiente. Entonces, lo que deberíamos de hacer es estar actualizando solo esa fila que se acaba de, ya sea que se acaba de insertar o que se acaba de modificar o que se acaba de eliminar. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, lo siguiente que vamos a hacer entonces es que este formulario, el formulario de diálogo, nos devuelva la fila que se acaba de modificar, ya sea porque se agregó porque se agregó, porque se actualizó o porque se eliminó. Ahora bien, pero ese formulario no tiene la fila, ¿ok? Pero le puede decir al controlador que se la devuelva, porque si ustedes se recuerdan, el controlador es quien estaba haciendo el trabajo. El controlador. Entonces vamos al control maestro. Vamos a ver qué cambios que tenemos que hacer. Bueno, el control maestro tiene un método para cada una de esas acciones, mire, para recuperar la fila, para insertar la fila y en cada uno de ellos, si ustedes se recuerdan, creamos un objeto de tipo maestro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una propiedad global, private maestro. Le vamos a poner como nombre para que fila maestro, le vamos a poner. Solo por poner, porque ya tenemos un objeto llamado maestro, ¿verdad? Entonces, para no, bueno, pongámosle como update eh, aquí, maestro.
Entonces dice lo que vamos a hacer. Ya tenemos esta variable, ¿verdad? Eh, llamada maestro. Entonces vamos a crear un método que me sirva para devolver esa variable. Entonces, public maestro, get maestro. Y lo único que va a tener es un return, el objeto maestro que acabamos de crear de esta variable, ¿no? Ahora, esta variable, ¿dónde la vamos a actualizar? Bueno, en cada uno de los métodos. Miren, aquí tenemos, insertamos en esta variable. Entonces, lo último que vamos a hacer es devolverla. ¿Cómo? Bueno, decir que this.maestro va a ser igual a maestro. Ah, alguien puede decir, mejor convirtamos esta variable en la variable global que tenemos allá. Yo no soy muy amigo de crear tantas variables globales, entonces por eso voy a seguir dejando las variables de manera local y utilizar una variable diferente, pero podría funcionar también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto lo voy a copiar en cada una de las filas. Vamos a ver. Acá, miren. Después de actualizar la fila, ¿sí? Vamos a devolver y después de eliminar la fila, al eliminar la fila no la necesitamos. Entonces, solo a la hora de insertarla, está, ¿no? A la hora de insertarla, aquí insertamos la fila. Entonces, ese objeto que utilizamos para insertar, ¿sí? Se lo asignamos a esta variable, que será devuelta a través de este método. ¿Ok? Entonces, en el formulario, maestro diálogo, ¿ok? El formulario maestro diálogo, lo que vamos a hacer es utilizar una meta public. Vamos a ponerle un nombre, get fila. Y va a devolver un objeto tipo maestro. Get fila. Vamos a ponerlo get update the route. Pongámosle un nombre así. O sea, la fila actualizada. Update row. No, get get data row. Vamos a ponerle. Esa data row. Ok, entonces, este de devolver un objeto de tipo maestro, entonces le damos un fix para que tenga el modelo. ¿Qué va a devolver? Bueno, va a devolver la fila que se actualizó con el controlador, ¿ve? Ahí está. La fila que se actualizó con el controlador. Entonces, vamos al maestro lista. Y fíjense, aquí voy a decir, si se salvó la fila, ¿ok? O sea, bueno, por eso no había funcionado, porque yo lo tenía en otro, pero sí funcionaba. Entonces vamos a ver, aquí está en el de modificar. Entonces, para que veamos antes de hacer ese cambio, es que sí funcionaba. Es que me equivoqué de botón. O vamos a probarlo, a ver. Que esta técnica funciona, mas no es la ideal. Vamos a colocar aquí José Joel, José Juan, vamos a ponerle aquí a este. José Juan. Miren, sí funciona, lo que le decía, pero
obviamente nos tocaría volver a formatear el formulario y todo, ¿verdad? Entonces, lo ideal, vamos a probar con el de modificar, va, con en el de adicionar. Ya vimos que este funciona, lo vamos a dejar así, pero vamos a ver el de adicionar. Mira, aquí vamos a decir if frm.getSalvar. Entonces, lo que voy a hacer es a SJ o al modelo, creo que no lo tengo como una variable. Entonces, este modelo, ¿sí? No lo tenemos como una variable, ¿verdad? Entonces, para poder, no lo teníamos así porque no lo necesitábamos, ¿verdad? Porque solo lo habíamos usado inicialmente solo para probar, pero bueno, ahora sí ya lo necesitamos, entonces lo vamos a crear como una variable, aquí, en el formulario maestro lista, entonces, default table model, modelo, vamos a ponerle modelo maestro, ¿no? Necesitamos importar el paquete, ok, ahí está. Entonces ahora, en lugar de tirarlo directamente al JTable, lo vamos a tirar a la variable, lo vamos a llevar a la variable, y vamos a decir modelo maestro va a ser igual. Aquí vamos a utilizar la variable modelo maestro. Y ahora en el botón de adicionar, en el botón de adicionar, acá, vamos a decir, miren, modelo maestro punto add row. ¿Y qué fila vamos a agregar? Bueno, la fila del frm punto get nombre le coloqué get data row le coloqué, entonces frm punto get data row punto. Y recordemos que ese método, ese modelo ya tiene un get vector. Entonces, lo agregamos. Vamos a ver cómo funciona. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es, en lugar de conectarnos a la base de datos para recuperar la fila que acabamos de insertar, es traerla desde el formulario, ya en una variable, para en este modelo, sin necesidad de conectarnos a la base de datos, agregar esa fila que acabamos de incluir en la base de datos. ¿Ok? Le vamos a agregar una nueva fila. Vamos a la fila 5. Desde que puede ser Marta Raudales. Dirección, digamos que en Tegucigalpa. 22, 52, 10, 20. Estado civil, casado. Miren, ya se agregó la fila sin necesidad de tener que volver a conectar a la base de datos, ¿verdad? Entonces, eh, eso volverá más eficiente. Aunque ya vimos que si usted lo desea, también puede hacerlo de conectarse a la base de datos. Si no, puede traer el formulario, puede traer el registro directamente del formulario en donde lo acaba de agregar. Y note el hecho de la ventaja de tener un formulario diálogo, ¿verdad? Si no fuera diálogo, aquí el flujo habría continuado sin importar lo que haya ocurrido en el diálogo. Pero aquí no, aquí el flujo de ejecución está esperando
qué ocurre en el formulario diálogo para poder continuar, porque de lo que ocurra ahí depende lo que vamos a hacer en ese formulario. Entonces, ese es el formulario, la interacción entre un JFrame y un JDialog ya utilizando el modelo MVC. Entonces nos vamos a quedar por ahí en este video.